coronamos. Estamos en la grande y de aquí no bajamos. Ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Ya coronamos. Estamos en la grande de aquí no bajamos. Ya coronamos, Maggi. Hola, hola a todos. Bueno, como ya saben, mi nombre es Martín. Yo soy el que voy a estar hablando con ustedes un poco acerca del tema de la cerveza, un poco de historia, un poco de sus beneficios, un poco de cómo está la movida acá en Nicaragua también en tema de la cerveza. Y bueno, y también sus usos, ¿no? Porque también hay que tomar en consideración de que pues la cerveza tiene varios usos, ¿no? Y históricamente ha venido creciendo toda esta cultura y se ha venido utilizando de todas las formas habidas y por haber y de las mezclas que se pueden hacer también, ¿no? Como para tomar en consideración el hecho de, de- de- de su uso en los bares, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito de mí. Yo soy mitad nicaragüense, mitad argentino. Nací y crecí en Nicaragua y luego ya grande me fui a vivir a Argentina. En Argentina pues estuve viviendo en la zona sur de Argentina, en Bariloche y Calafate, donde la cultura de la cerveza artesanal es bastante fuerte. De ahí fue que me llamó mucho la atención y me fui a Córdoba a estudiar un poco para aprender a hacer cerveza artesanal, ¿no? Hacer cerveza en casa. De ahí que comencé a hacer cerveza con unos amigos en casa y nada, después me fui a Calafate a trabajar en una cervecería, al principio pues de forma gratuita, como para aprender, ¿no? Desde lavar botella, desde etiquetar, desde tapar, de acomodar, hasta pues preparar recetas y hasta pues ya después encargarme de la producción de la cervecería, ¿no? De ahí ya pues ya me pagaban. De ahí pues me vine a Nicaragua en el 2011 con esa idea, volví. Y pues acá en Nicaragua es un poquito complicado porque no tenés ninguno de los ingredientes que pues de los ingredientes más usados, más allá que del agua, ¿no? Como la levadura, la malta en esencia, no la cebada malteada, y el lúpulo, pues no se consigue nada en absoluto, lo cual todo lo tenés que importar. Lo cual es bastante complicado, ¿no? Acá todavía tenemos esos pequeños problemas con eso y lo que es bastante caro también, ¿no? Es decir, los lugares donde se puede conseguir todos esos productos son o Estados Unidos o el sur argentino, Chile o Europa, ¿no? Alemania en su defecto. Así que bueno, nada, volví con esa idea y nada, en el 2014 ya logré pues juntar un poco de plata y comenzar este proyecto, ¿no? de la cerveza, en el cual fue un momento justo porque en Nicaragua ya se estaba dando toda una movida de cosas nuevas, ¿no? Cosas que a la gente le estaba gustando probar. Y en este caso pues la cerveza artesanal, la cerveza pues eh, en esencia pues considero yo más nutritiva, más sana y de mejor calidad. La gente estaba comenzando a apreciarla más y pues a tomarla más en consideración, ¿no? Así que bueno, después de esta pequeña introducción yo les voy a hablar ahora un poco de la historia. Todo lo que les voy a hablar pues todo lo van a encontrar fácilmente en internet, ¿no? En mayor o menor medida, pero es de fácil acceso, ¿no? Y bueno, siempre es bonito saber un poquito más sobre lo que estamos consumiendo, ¿no? En general. Bueno, hablaremos un poquito de la historia de la cerveza en general. Me imagino que ya muchos de ustedes ya deben de saber pues, eh, algunas cosas entre más básicas o incluso un poquito más experimentadas sobre el tema. Pero bueno, la cerveza nace aproximadamente, los primeros registros que se tienen son de hace 10.000 años antes de Cristo. Es decir, los registros más fehacientes son hace pues, 100.000 años antes de Cristo, ¿no? Es decir, hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando se comenzaban a utilizar, se dice que se comenzó a elaborar cerveza cuando se comenzó pues, el uso de la agricultura, ¿no? Como forma de vida, cuando ya se comenzaron a utilizar las semillas para comenzar a producir. Y las primeras fermentados que se elaboraron fueron con pues harina de trigo o pan en esencia, que se remojaba y no se sabe a ciencia cierta si se dejaba fermentar de forma natural en el exterior, lo cual provocaba una bebida que era un poco dulce y obviamente que con cierto nivel de alcohol, ¿no? Eh, Se dice, ¿no?, que esos fueron los inicios de la cerveza. Ya si no me equivoco, en el siglo XV fue que comenzó
a hacerse un poquito más elaborada y también a utilizarse otros ingredientes como el lúpulo para darle más amargor y sabor a la cerveza. Anteriormente se utilizaban hierbas aromáticas, es decir, menta, comino y otras hierbas más que se utilizaban para darle aromas y sabores a la cerveza. Ya después del siglo XV se comenzó a utilizar el lúpulo y se comienzan a utilizar también otro tipo de uh, yeast de levadura para poder hacer cerveza en distintas temperaturas. En el mundo existen dos tipos de producciones, ¿no? Existe la producción tipos ales, que es la producción original, es decir, todas las cervezas en su inicio históricamente fueron ales. Es decir, ¿qué significa ales? Que llevan un proceso de fermentación en altas temperaturas o temperatura ambiente que se denomina. En los países pues, donde se comenzó a elaborar cerveza, las temperaturas no oscilaban, eran temperaturas bajas, pues no pasaban a más de los 25 grados, estaban entre los 18, 15, 18 grados, lo cual es una temperatura buena para poder hacer fermentados de tipo ale, ¿no? Es decir, ya exceder esas temperaturas puede provocar mucha mayor acidez o oxidación en la cerveza. Eh, Después fue que se comienzan ya a utilizar otro tipo de levadura para fermentaciones en frío, que son los tipos de fermentaciones de tipo lager, ¿no? Entonces ya en la época del siglo XVI, XVII se comienzan a utilizar este tipo de fermentación y a generar cervezas lager, que son cervezas más claras, más visualmente más lindas, porque la fermentación en frío provoca eso, provoca más limpieza, más claridad en la cerveza y obviamente evitas un montón de otros problemas de contaminación y de acidez en el producto, ¿no? Y de ahí comienza todo a evolucionar, ¿no? Es decir, prácticamente todas las cervezas con el tema de la espuma, esta espuma siempre fue generada por la propia levadura que que generaba el CO2 dentro de donde se guardaba la cerveza, ya fueran recipientes de piel o de lo que sea, y esta misma cerveza generando el CO2 se encapsulaba y generaba la misma espuma dentro del recipiente. Pero bueno, más o menos de ahí parte toda la historia de la cerveza, es decir, hay un montón de otros datos al respecto de, de cómo fue evolucionando en las distintas sociedades. En este caso, pues la cerveza siempre fue considerada como una bebida para los pobres y el vino fue considerado como una bebida de ricos, hasta que pues todo cambió ya en el siglo XVIII, siglo XIX, se comenzaron a consumir más cerveza incluso que otras bebidas, ¿no? Y todo pues fue decayendo ya también ya en el siglo XIX con el tema de asociar la cerveza con un producto alemán y por el tema de la Segunda Guerra Mundial también se consideraba como algo malo y comenzaron todos a consumir menos cerveza, ¿no? Es decir, esto una información bien amplia y vaga al respecto, pero en esencia pues ha ido fluctuando el consumo de la cerveza y las mejoras en tecnología acorde a cómo se ha ido presentando en la historia, ¿no? Ahora les hablaré un poquito de la elaboración de la cerveza pues, y sus ingredientes. Em, la cerveza en su 90% está constituida por agua. El agua es uno de los elementos más importantes para elaborar la cerveza, sea cual sea el tipo de cerveza. Sí, siempre tiene que tener un pH relativamente neutro y esto va a ayudar a hacer cervezas un poco, las cervezas claras ayudan muchísimo a que sea mucho más ligera el agua. En aguas más pesadas las cervezas negras pues tienden a ser mucho mejor porque las aguas pesadas oscurecen más. El tema de los minerales, los calcios hacen que se oscurezca un poquito más la cerveza, son mejores para cervezas eh, oscuras, ¿no? En este caso, en Nicaragua, ¿no? El agua es un tema bastante importante porque no tenemos aguas muy buenas, ¿no? Para hacer elaboración, por lo tanto las aguas tienen que ser un poco tratadas, tienen que ser filtradas y pues reducir los niveles de cloro, los niveles de minerales para poder hacer una cerveza relativamente buena, ¿no? Como saben también tenemos la malta. La malta en esencia es cebada, que lleva un proceso de malteado. El proceso de malteado se denomina un proceso en donde se humedece la cebada, se humedece a tal nivel en donde provoca el punto de germinación o de quiebre de la semilla, donde la semilla logra abrirse.
Al momento de la semilla abrirse, lo que genera es que todos sus azúcares o sus lo que ella posee, ¿no? Todo los ingredientes que posee esa semilla se potencian, lo cual hace se facilita la extracción al momento de generar el mosto, ¿no? De extraer los azúcares para, para así poder después hacer la fermentación y que se generen los niveles de alcohol que se necesitan, ¿no? Eso yo lo voy a explicar más adelante en el proceso de la elaboración. Otro de los ingredientes importantes es el lúpulo. El lúpulo es lo que muchos denominan como el alma de la cerveza. El lúpulo en esencia es una planta, ¿no? Es una planta, es como un cogollo. Perdón. Esta planta es una variedad, es una prima cercana, ¿no? de la cannabis. En realidad es una cannabinácea. Y la cual se utiliza para generarle el amargor en la cerveza dependiendo del momento en que se le agregue, ¿no? Al momento de la cocción. También le da la intensidad en los sabores con la misma idea, ¿no? Dependiendo en el momento en que se le agregues. Y después también te da los aromas, es decir, el aroma que, que quieres, ¿no? Que proyecte esa cerveza, también se lo intensifica el lúpulo. Y como mucho, como la malta, como el lúpulo, existen eh, muchas variedades de malta, muchas variedades de lúpulo, los cuales le dan distintos tonos a la cerveza, tanto en sabores, aromas, amargores, olores. Y por último tenemos lo que es la levadura. La levadura es otro de los ingredientes bastante importantes en este proceso, dado que la levadura es la que te va a dar el alcohol, ¿no? El alcohol, la levadura es la que te agarra todos esos azúcares. Yo siempre lo explico de esta manera, ¿no? Es muy fácil también para que lo entiendan la mayoría de la gente. La levadura, como saben, es un organismo vivo que pues es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. Y esta bacteria lo que hace es cuando agarra los azúcares, no en esencia en la cerveza, agarra los azúcares y se los come. Y es como... Y se los come, ¿no? Se los come y lo que genera, es decir, después cuando sale en el pis es el alcohol y cuando esa bacteria se tira pedo sería el CO2. Entonces, de la forma más curiosa y chistosa que se puede sacar, ¿no? Entonces lo que hace es que transforma el azúcar en alcohol y además te genera CO2. CO2, que es el dióxido de carbono. Este CO2 en el proceso de la fermentación tiene que liberarse de alguna manera, ¿no? Porque no puede quedar ahí, si se encapsula dentro de los fermentadores puede explotar. Entonces tiene que liberarse de forma lenta a través de un tubo de escape que tiene, ¿no? Que se coloca sobre sobre por así decirlo, filtro de agua para que no entre ningún tipo de otra bacteria y contamine. En esencia, ¿no? Entonces la levadura es una de las partes más importantes en este proceso y la levadura, así como hablábamos de la malta y del lúpulo, también existen muchos tipos de levaduras, ¿no? La mayoría de las cervecerías artesanales utilizan levaduras de producción de tipo Ale, ¿no? Es decir, de fermentación alta, de fermentación de temperatura alta, que va entre los 18 y los 25 grados, ¿no? Un poquito menos, 16 a 20 grados. Lo cual hace que las cervezas se hagan más rápidas. Cervezas que generalmente las lager duran entre un mes a mes y medio, su elaboración. Estas cervezas están listas aproximadamente en 15 días, ¿no? Las de tipo Ale se fermentan más rápido y después la maduración también es mucho más rápida por este mismo proceso, ¿no? de temperaturas más altas. Bueno, no hay consultas, cualquier cosa igual estamos más adelante para que hagan preguntas. Y bueno, seguimos un poquito más con el tema de la elaboración de la cerveza. Les acabo de mandar una imagen, en la imagen aparecen unos tanques al principio que dicen agua, que es donde se calienta el agua. Luego dice maceración, que es donde se realiza la extracción de lo que se denomina el mosto, o en muchos lugares le llaman la melaza. Pero la melaza se le aplica más al tema de la caña de azúcar, cuando se extrae todo lo que es
el almidón y todo ese producto, todos esos azúcares que después se fermentan para generar el alcohol. En este caso, pues, sería la melaza que se extrae de la malta. Luego tenemos el proceso de cocción, que es donde le agregamos el lúpulo, ¿no? En el lúpulo, acorde a los momentos, ¿no? de la cocción, se le agregan distintas cantidades de lúpulo para resaltarle distintos aspectos de la cerveza. Luego después tenemos la parte del enfriado, que es muy importante, enfriar la cerveza. La cerveza se tiene que enfriar aproximadamente a menos de 25 grados, es decir, aproximadamente los 20 grados, para poder agregar la levadura en la fermentación. ¿Por qué? Porque la levadura es una bacteria que si la pones a una temperatura mayor de 25 grados, la matas. Es decir, y existe una gran probabilidad también de que tengas problemas de contaminación en el momento de la fermentación. Es por eso principalmente que se hace el proceso de enfriado hacia el fermentador para poder agregarle la levadura. Si no, la levadura muere, si no lo logramos enfriar correctamente. En la fermentación, al ser un tipo de cerveza ale, la fermentación no dura más de semana y media, 2 semanas, eh, lo cual es bastante rápido, y luego se pasa a lo que es al embotellado. En este caso existen muchas formas pues, de almacenar la cerveza, ¿no? Tenés los kegs o tenés también las botellas. En este caso, pues en el mío, la forma que yo produzco es en botella. Y yo no le agrego CO2 inyectado, es decir, no le agrego el CO2 embotellado que se le inyecta al tanque para luego embotellarla, sino que el CO2 que se genera es un CO2 natural, como lo explicaba anteriormente, a partir de la fermentación que se genera dentro de la botella, dado que como yo no la filtro, queda siempre levadura en suspensión al momento de ingresarla en la botella con un porcentaje, una cantidad específica de azúcar que se le agrega en el tanque de embotellado. Ella sigue trabajando, sigue fermentando, lo cual sigue generando CO2 y queda encapsulado dentro de la botella, lo cual genera un proceso desde principio a fin natural de elaboración de cerveza. Es decir, esta cerveza que yo produzco, la forma de yo producirla, es un proceso natural. Es decir, no hay intervención de ningún químico, aditivo, preservante o en este caso CO2 que se le agregue a esta cerveza en su producto final dentro de la botella, ¿no? Entonces, bueno, esto es un brief rápido. Comenzaremos con la parte del agua. Ok, chicos y chicas, como aparece en la imagen, el agua, como dijimos, ¿no? La cerveza es 90% de su ingrediente es agua. El agua es de las cosas más importantes, ¿no? Y por eso se tiene que tratar, ¿no? En este caso hay que tratar de filtrarla. Hay unos filtros especiales para sacar el tema del cloro y hay otros filtros especiales para sacar el tema de los minerales, ¿no? Pero tampoco nos sirve un agua que no tenga minerales. Los minerales también son muy importantes para la elaboración de la cerveza. Bueno, como se dice, el agua se calienta, el agua no se hierve, se calienta a una temperatura específica. Esta temperatura, ustedes, toda esta información que yo les doy la pueden encontrar fácilmente en internet. Esta temperatura la calentamos entre los 70 y 75 grados. Para las cervezas más claras, para las cervezas más oscuras puede ser un poquito más, entre los 75 y los 80 grados. Es decir, esta es la temperatura exacta, por así decirlo, que se necesita para extraer los azúcares que se utilizan para la elaboración de la cerveza. Ustedes pueden hacer esto como fácilmente, ¿no? Es decir, como el café. Ustedes saben muy bien que el café, para hacer una buena extracción de café, no tiene que ser agua hervida, tiene que ser un agua aproximadamente entre unos 90 a 95 grados de temperatura del agua para hacer una extracción correcta, y se utiliza generalmente la plancha francesa, que es la que supuestamente hace una mejor extracción, ¿no? Y hace un mejor aprovechamiento. En este caso es muy parecido también a la plancha francesa, el tema de la extracción del mosto, ¿no? De los azúcares de la malta. En en el tanque de extracción, existe un fondo falso, que es como el de la plancha francesa, vieron que tiene como un filtro, como
una telilla y además tiene una plancha metálica con unos agujeros, entonces todo lo filtra a través de esa telilla. Bueno, es lo mismo. Abajo de este tanque hay una plancha metálica con unos pequeños orificios que no permite que pase el grano, sino lo único que pasa es el líquido extra, es la extracción, ¿no? La extracción de los azúcares que pasa. Luego de este proceso se hace como un proceso de recirculado y de lavado del grano para poder hacer una mejor extracción en ese momento, ¿no? Generalmente ya las cantidades de agua están dadas todos por la receta que vos elaboras, ¿no? La receta obviamente es una receta acorde a las cantidades de cerveza que vos querés generar, a la cantidad de alcohol que querés tener y al tipo de cerveza pues que querés hacer, ¿no? Obviamente con esto vienen las mezclas de las maltas que utilizas, las maltas especiales, las maltas bases, que tenés maltas caramelos, maltas chocolates, maltas tostadas, maltas ahumadas, de distintas tonalidades en el tema del tostado, que es como lo que les hacía referencia al café, ¿no? Es decir, tenés cafés que son un poquito más claritos o cafés más oscuros, con tonos más chocolate, a tonos más, más tostados, ¿no? Es lo mismo con la malta tiene tonos más caramelo, caramelos más dulces, caramelos más ligeros, chocolates más intensos, chocolate más claro, café, tostados, ahumados, tonos ahumados más amaderados, a tonos ahumados eh, más tostados, ¿no? Eh, entonces, en este caso, pues la receta va a definir obviamente todo eso al momento de la producción. Eh, Pasando del agua, pasando la extracción del mosto, es decir, cuando ya extraes, vos buscas una densidad específica. Esa densidad específica es la que te va a también dar el grado de alcohol específico que vos vas a tener al final de la producción, ¿no? Es decir, todo vos buscas una densidad específica, porque vos tenés que saber las densidades decir, la densidad, ¿a qué me refiero con densidad? Me refiero al grado de, como de, se me va la palabra, disculpen, tengo algunos problemas con eso, de espesor que tiene el líquido, ¿no? El espesor que tiene el líquido, ustedes lo saben muy bien, manejan todo tipo de mezclas y líquidos, ¿no? Entonces el grado de espesor que tiene ese líquido y a cuánto líquido tengo que agregarle yo después, o agua, por así decirlo, para generar la densidad correcta para después, al momento de la fermentación, tener el alcohol que necesito, ¿no? Bueno, siguiendo, después del proceso de extracción de este mosto, ¿no? de este mosto, se coloca en la olla del hervor, como aparece bien en la imagen. El hervor es el proceso en donde lo que hacemos es básicamente dos cosas importantes, ¿no? Uno es, por así decirlo, eliminar cualquier tipo de impureza o bacteria o cosa que ande dando vuelta por ahí al hervirlo. Y dos, se le agrega el lúpulo, que como dijimos, el lúpulo es lo que le va a dar el amargor, es lo que le va a dar el sabor y es lo que le va a dar la intensidad en aroma a la cerveza, ¿no? Dependiendo del tipo de cerveza que generes. Entonces, todos estos procesos generalmente andan aproximadamente, a diferencia de calentar el agua, ¿no? Pero la extracción del mosto y la del hervor andan aproximadamente entre la hora y media y las 2 horas de tiempo en que dura cada uno de esos procesos, ¿no? En el hervor, si nosotros le agregamos el lúpulo al principio, le va a generar, dado que va a pasar más tiempo hirviendo, le va a generar más amargor. Si se lo agregamos a mediados del proceso del hervor, le va a dar más intensidad en tema de sabor. Y al final, si se lo agregamos, le va a dar más resalto, va a resaltar más el tema de los aromas, ¿no? Entonces, acorde a eso y acorde a las cantidades que se le vaya a agregar, va a generar distintas características dentro de la cerveza. Se me olvidaba comentarles que en el proceso de la extracción del mosto, el grano no se agrega entero. El grano pasa por un proceso de triturado, no de molienda, es de triturado, es decir, que el grano se quiebra para abrirlo, para hacer una mejor extracción. Es decir, no se muele, no se hace polvo, simplemente se tritura, se quiebra y eso facilita mucho más la extracción. En este caso la foto que les envío es la foto de mi molino, donde estamos justamente triturando el grano para luego hacer la extracción del mosto. En la foto que les mandé ahorita pueden observar que ahí estamos haciendo el proceso de la extracción del mosto, en donde se agrega la malta, ¿no? Y se le agrega el agua a la temperatura específica para poder lograr la extracción.
Ahí se observan, estamos agregándole el agua y bueno, después eso se mueve como para que pueda haber una mejor mezcla entre el agua y la semilla. Bueno, como les mencionaba, después de este proceso se traslada al proceso de enfriado, que tiene que ser un proceso rápido para evitar cualquier tipo de contaminación, y se traslada hacia el fermentador. En el fermentador, pues obviamente se le agrega inmediatamente la levadura y pues este proceso, como les había comentado, que es un proceso de producción de tipo ALE, pues va a tardar aproximadamente entre 7 a 10 días en fermentar a una temperatura medianamente ambiente entre los 23 y los 27 grados, lo cual no es lo óptimo, pero sí permite que la fermentación se dé correcta y que tampoco se esté propenso a una contaminación, ¿no? Después en la imagen, como muestran ahí, se le agrega la levadura, como les decía, y después de eso se traslada al tanque de embotellado o pues de almacenado donde se vaya a colocar la cerveza. En este caso, como les decía, el proceso de embotellado lleva un proceso de carbonatación natural, que es el denominado carbonatación por segunda fermentación, que es, como les decía, es una carbonatación natural dentro de la botella, dado que todavía queda levadura en suspensión y al agregarle los azúcares, esto te genera carbonatación natural encapsulada dentro de la botella y nada, pues los sabores son completamente distintos, además que le da una espuma un poco más consistente y mucho más linda, más visible, como así decirla, cremosa. Hola Martín, un gustazo de que estés por acá en esta plataforma compartiéndonos de tus experiencias, tus conocimientos. Bueno, sé pues, que cada maestro cervecero tiene su receta y cada quien pues, tiene su receta en cuanto a pues, los ingredientes y todo eso, pues. Pero si existe alguna regla base entre la combinación pues, de cantidad exacta o cantidad media pues, para combinarla con los granos, los lúpulos y la levadura, pues que también es súper importante pues la cantidad exacta. ¿Qué me puedes decir pues de esto? Hola, mi estimado Edwin. Mira, cantidades exactas no existen, por así decirlo, porcentajes de uso. En este caso, pues, en el caso de la malta, existe eh, una regla básica, ¿no? En las artesanales que anda aproximadamente entre el 70 y el 80% de malta base y después otras maltas especiales, el restante 20 o 30%, pero no pasa de eso. En el caso de las industriales, la regla anda menos, anda como por entre el 40 y el 60% de malta base y después utilizan otros granos, ya sea maíz, trigo, arroz incluso, pues obviamente para abaratar costos y para hacer cervezas un poquito más claras, ¿no? En el caso de los lúpulos existe una medida internacional de amargor, por así decirlo, de IBU, que es la International Bitter Units, que es la medida internacional de amargor. Entonces, acorde al amargor que vos querés tener en la cerveza que vos querés sacar, ya sea de cualquier tipo, es que vos vas a agregarle la cantidad específica. Esto es como obviamente con formulaciones matemáticas para sacar las cantidades específicas de lúpulo que tenés que agregarle para el amargor que vos querés agregarle o el sabor, la intensidad del sabor que van a... Principalmente siempre es en amargor, sí. Hola, mi estimado Juan y Edwin. Bueno, contestando la pregunta de Juan y por consiguiente después la de Edwin. No, me entendieron mal. Existen dos tipos de producción en el mundo. En el mundo se producen de dos maneras. Es decir, la primera, la histórica, la que siempre se hizo fue la tipo Ale, que esto se basa principalmente en el tipo de fermentación. Es decir, una fermentación alta, a temperatura ambiente, a temperatura alta, no temperatura controlada. Y después tenés las lager, que ya son tipos de producción de fermentación de baja temperatura, es decir, ya temperaturas controladas, es decir, temperaturas entre los 8 los 10 grados para la fermentación. Principalmente se basa los tipos de producción en la fermentación. Fermentación a alta temperatura, fermentación a baja temperatura. Esa es la gran diferencia. Ahora, los estilos de cerveza
ya es otra cosa. Porter, Stout, Red Ale, Golden Ale, IPA, IPA, Double IPA, Red Hook, no sé, ¿cuál es la otra? Las más comunes de Europa, bueno, ahorita no me acuerdo. Pero son cientos. Hay cientos de tipos de cerveza, que eso es completamente diferente, ¿no? Al tipo de producción, es decir, a cómo se hace la cerveza, a cómo se hace la fermentación, que es la principal diferencia en este aspecto entre las ales y las lager. Ahora, con el tema del CO2, claro que puede explotar, pero parece que existe una receta. Al momento del embotellado, vos calculás los gramos específicos que se utilizan de azúcar para poderlo poner dentro de la por cada litro utiliza una cantidad de gramos específicos para que eso no pase. Entonces, todo eso se elabora con una receta, una receta matemática, por así decirlo, de cantidades de litros por gramos de azúcar que tenés que agregarle para que eso no suceda y se genere una carbonatación correcta, ¿no? Para la elaboración de los tipos de cerveza, pues es el mismo. Lo que varía es la receta y en la elaboración tenés también otros métodos también. Hay un proceso de elaboración escalonada que se hace para ciertos tipos de cerveza. ¿A qué me refiero escalonada? El agua a distintas temperaturas se va macerando la malta. Entonces lo que se hace es que se van extrayendo distintos tipos de azúcares, distintas características de esa malta a distintas temperaturas porque la malta reacciona diferente a distintas temperaturas del agua. Entonces se hace de forma escalonada en tiempos con distintos temperaturas del agua. Pero bueno, ese proceso generalmente no se utiliza mucho, pues es solo para cervezas especiales. En general siempre el proceso es el mismo, lo que varía son las recetas y el tipo de fermentación, si la vas a hacer tipo ales o tipo lager. De ahí todos los procesos son iguales, todos, no hay variación alguna. El agua se calienta a la misma temperatura, la extracción se realiza de la misma manera, se tiene que hacer el enfriado, controles de densidades y obviamente todo eso está elaborado a través de una receta, porque la receta lo que te genera es todo, vos vas a producir una cantidad específica, con un grado de alcohol específico, con un sabor específico, con un color específico, con amargor específico, con un olor específico. Si la receta no es simplemente la mezcla de las maltas, es decir, es las mezclas de las maltas, más la cantidad de lúpulo que le vas a echar, más el tipo de levadura que le vas a poner y los sabores que vos querés tener y las amarguras que vos querés tener. ¿Qué tal, Martín? Buenos días y bienvenido a la plataforma. Muchas gracias de antemano por participar y exponer estos temas. Mi inquietud es la siguiente. Te cuento que he tenido la oportunidad de probar la porteña. Creo que probé una stout en Botánico Beer Garden en Plaza Eclipse. Pero yendo al asunto, ¿qué nos podrías decir en cuanto a comparación de lo que viene siendo la ginger beer? Si bien es cierto, en los vinos, en los procesos de elaboración, se está introduciendo esto de hacer vinos frutales o vinos varietales, donde los quieren incluir como vinos a otro tipo de frutas. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a lo que es la elaboración de ginger beer? Teniendo entendido de que esto es uno de los ingredientes para cualquier persona que es amante a la mixología. Hola Javier, bueno, un gusto, gracias por la pregunta y bueno, espero que te haya gustado la Stout. Pues mira, principalmente yo no soy muy amante del tema de las especies en la cerveza. Yo soy de estilo clásico. No le meto especies a la cerveza como muchos otros cerveceros lo hacen, ¿no? Hay muchos que le echan pues jengibre, como decís vos, canela, comino, no sé, pimienta, chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo cual lo hace también algo interesante, ¿no? Es algo interesante, un producto interesante. Yo más bien soy del tipo clásico, utilizo 100% malta eh, y no elaboro, tampoco le agrego ningún tipo de fruta. Es decir, ya esas características se las puede dar tanto la malta como el lúpulo, todo depende de las mezclas que utilices, ¿no? Eh,
pero sí no estoy en contra de eso. Es decir, creo que está bien, creo que hay gente que lo consume, creo que hay gente que le gusta. Personalmente a mí no. Es decir, y creo que... Y para mí el tema también, a algunas de las cervezas le agregan jengibre, como decías vos, ¿no? Es decir, creo pues que está bien, pues, es decir, es una cuestión de gustos y preferencia, pero yo personalmente no elaboro ese tipo de cervezas, ni tampoco le agrego ningún tipo de, de saborizantes o cosas que le den otro tipo de sabor a la cerveza. Soy más del estilo de producción clásica. Sí he hecho en algún momento, eh, como te digo, es decir, a la gente le gusta, pero repito, no soy fan de ese tipo de producción. Volviendo a la pregunta de Javier, tengo algunos amigos que han elaborado en algunos bares de los que conozco de ahí de Granada. Y pues la verdad que sí es rica, pero principalmente queda mejor mucho para hacer lo que es trago, como vos decís, ¿no? Para todo lo que es mixología en tema de tragos, ¿no? De mezcla de licores. Eh, Creo que funciona muy bien para eso, ¿no? Creo que va más con eso, ¿no? El tema más de la cerveza, para mí es sentir esas mezclas de malta, es sentir esos lúpulos, ¿no? Para mí vas más con eso, ¿no? Más con la clásica definición de una buena cerveza. Yo vivo en Villavicencio Meta y acá es un poco complicado el tema de la exportación de los licores y las cervezas. Traer la cerveza de un sitio a otro, o sea, de Bogotá a Villavicencio, em, que es más o menos 2, 3 horas de viaje, ¿altera en algo la cerveza? Ahora, abordando la pregunta de Milena acerca de la alteración por el manejo de la cerveza, pues todo depende de cómo se transporte, cómo se lleve, ¿no? Es decir, en primer lugar la cerveza artesanal y obviamente del tipo de botella que se utilice, ¿no? La cerveza artesanal es un poquito más, es más frágil, hay que tratar de manejarla, de moverla lo menos posible. eh, y todo depende del proceso con el que haya tenido esa cerveza, ¿no? Es decir, porque hablaba también del tema de la botella. Las botellas tienen distintos colores, ustedes conocen ya las botellas de este color ámbar, las cafés, las botellas verdes y las botellas blancas. Cada una de esas botellas tiene una tolerancia a los rayos ultravioleta. Obviamente las blancas tienen cero tolerancia, las verdes son un poquito más tolerantes y las ámbar tienen la mayor tolerancia a los rayos ultravioleta. ¿Qué es lo que provocan los rayos ultravioleta? Es que oxiden la cerveza, ¿no? Lo que hacen es que oxidan al lúpulo y el lúpulo le provoca esos sabores así como metálicos y ácidos a la cerveza, lo cual pues obviamente no es bueno. Ahora, en el traslado, pues la mayoría de las cervezas artesanales andan durando entre 2 a 4 meses, es decir, embotelladas. Eh, Dependiendo, como te decía yo, del proceso que hayan tenido embotellado, obviamente así va a ser la duración. Otra cosa también importante es que el lúpulo es un conservante natural, hace que la cerveza pues tenga mayor duración, ¿no? Durabilidad. Por eso las cervezas industriales también duran poco, no tienen nada de lúpulo, como sabrás. Pero les dan mayor vida. Y el traslado pues es importante que vayan cubiertas, es decir, generalmente ya sea ámbar, sea lo que sea, que vayan completamente tapadas. Eso no va a provocar ningún otro daño. Después la cerveza cuando cuando descansa ya vuelve a tomar. Y también en muchas de las cervezas, artesanales, algunas no son filtradas, lo cual siempre llevan un bagaje de levadura en el fondo. Este bagaje le da mayor turbidez, lo cual a muchos clientes les gusta, a otros no. La levadura siempre es buena para el organismo. Esa es una de las partes también de los beneficios de la cerveza. Entonces esa turbidez, se puede evitar pues simplemente dejando descansar unos días la cerveza antes de meterla al congelador, ¿no? Y para luego ser servida. Bueno, gracias a todos ustedes por las preguntas. Ahora, volviendo un poquito a la guía, pues lo que sigue es bastante rápido, ¿no? Hablar un poquito de cómo está el tema de las cervezas artesanales en general. Pues en Nicaragua es una tendencia reciente, hay pocas cervecerías artesanales. eh,
Yo soy uno de los primeros que comenzó a hacer cerveza artesanal acá y actualmente existen 6 cerveceras artesanales. Estamos también haciendo un grupo ya más organizado para poder tener mejores precios y hacer actividades y cosas que en pro de incentivar la cultura pues, de la cerveza artesanal en Nicaragua y pues en muchos otros lugares, ¿no? Como en Argentina, incluso pues podemos decir que de Latinoamérica, Colombia, es decir, Costa Rica, podemos mencionar también México, eh, Chile. La cultura ha crecido bastante. Ya hay, decir, escuché un dato el otro día que me dijeron de que en México en los últimos 10 meses se han abierto aproximadamente 500 cerveceras artesanales, es decir, habían 250 y actualmente hay como 700 y pico, lo cual es increíble, es decir, ha sido un boom bastante fuerte, pues y en otros países también, pues en Argentina también históricamente, eh, todos los inmigrantes alemanes que llegaron a poblar la zona, en Chile lo mismo, existe una cultura bastante amplia y de muchos años, es decir, lo cual ahora está haciéndose una tendencia, es decir, el mercado está comenzando a volver, por así decirlo, a las raíces, ¿no? De consumir cervezas de mejor calidad, de distintos tipos y comenzar a apreciar un poquito más, ¿no? Además que el tema de la cerveza artesanal no es un tema de tomar cerveza, ¿no? Como para ponerse borracho, ¿no? El tema de la cerveza artesanal es una onda de disfrutar la cerveza, de disfrutarla con amigos, de disfrutarla con comidas, lo cual hace una experiencia completamente distinta, ¿no? Es decir, el tema es poder experimentar otros tipos de cervezas con otro tipo de cosas, ¿no? Alrededor, ¿no? Sean comidas, amigos, sea licores, sea lo que sea, ¿no? Es decir, genera o una mayor intensidad en el paladar que lo normal. Así que bueno, pues si la tendencia está, a la gente le gusta, creo que es algo que no va a parar y pues para la mayoría de ustedes, ¿no? Pues que todos trabajan en bares y son bartenders experimentados, es decir, creo que son una de las buenas opciones, ¿no? Para tener siempre en el menú de bebidas que tenga cualquier bar, ¿no? Es decir, variedad tanto en licores como en cervezas y cervezas buenas, ¿no? Creo que es una buena receta para cualquier barra completa, ¿no? Si una cerveza sin espuma o es una mala combinación o no debería de ser, entonces, ¿por qué la gente lo hace? O sea, ¿por qué la gente es que abre su cerveza y lo consume de forma directa? Me refiero a que si es bueno o malo, el porqué del asunto. O sea, si hablamos de un mito o no, el tema es la liberación de gases viéndolo desde un punto de vista técnico. Gracias. Laszlo, con respecto a tu pregunta, es decir, creo que también radica en un tema de gusto, ¿no? Es decir, creo que hay gente que le gusta quitarle el gas a la cerveza, así como no le gusta la espuma. Eh, Igual es un tema como de gusto, también de conceptos, ¿no? El ver una cerveza con mucha espuma tampoco es agradable, ¿no? Y poco líquido. El tema es que sea la espuma correcta, o la cantidad de espuma correcta, ¿no? En ese caso. Eh, pero bueno, es decir, técnicamente hablando, cuando vos servís una cerveza o destapás una cerveza de una botella, tiene que generar espuma. Si no tiene espuma, no tiene carbonatación. Si no es carbonatación, se siente flat, se siente como un líquido, eh, ¿me entendés? Que tiene un sabor y no sentís como que resalten otras cosas, ¿no? Pero pues es una cuestión de gustos. Eh, la mayoría pues de la gente, de los expertos por así decirlo, la gente consumidora, elaboradora de cerveza, es decir, la espuma es preponderante. Sin una espuma correcta, es decir, tanto en textura como en color, eh, pues, eh, pues no se va a calificar como una buena cerveza, ¿no? Es decir, en esencia. Buenas, Martín, en verdad, un placer. Voy a escuchar el conversatorio más tarde que acabo de obtener acceso a internet. Y en verdad tengo
dos dudas. Ya he hecho varias corridas con respecto a la cerveza artesanal. Ahorita estoy haciendo una saison de jengibre que quiero experimentar ya con sabores. Quiero buscar una receta más innovadora, por así decirlo. Pero me he dado cuenta que he tenido problemas con la eficiencia del grano, porque a través de cuando voy con la receta que me prescribieron, debe dar una densidad original inicial de 1,60, y cuando ya hago el análisis del densímetro y haciendo el ajuste por temperatura, me está dando una densidad de 1,54, ese tipo de esa cerveza de jengibre. Entonces yo por lo menos hago todo grano, eh, con, con una olla con falso fondo, y voy lavándolo hasta que ya me es todo, pero no sé exactamente qué podría estar pasando con esa densidad. Si podría apoyarme en algo, algún consejo que veas que pueda utilizar, te lo agradecería. Hola Luis, gracias por tu pregunta. Con respecto a la densidad inicial que te dice que tiene que dar, ¿no? De 1060 es que es, y te está saliendo de 1054. Pues mira, la extracción del grano no anda superando el 70%. 75%, si vos lográs hacer una extracción del 80% ya es como mágico, pues. Es decir, generalmente a nivel artesanal, incluso a nivel industrial, no se logra extraer el 100%. Ahora, tal vez deberías probar al momento de hacer el lavado del grano pues agregarle un poquito menos de agua en el tema del lavado del grano, lo cual obviamente la densidad te la va a mantener un poquito más alta. Entre más agua, más baja; entre menos agua, más alta, ¿no? Entonces, y ahí tenés que ir controlando y mezclando eh, bien, ¿no? Lo importante, es decir, en ese aspecto es que, ok, si la densidad te la prescriben para que te dé 1060, ¿no? Y vos sacas 1054 y haces la fermentación, y dependiendo de la calidad de la fermentación, se te baja a unos 1010, 1005, ponele, haciendo el cálculo del alcohol, pues si lo que te va a variar es nada más el grado alcohólico. Ahora, ahí no influye, no va a haber mayor o menor diferencia, simplemente el grado alcohólico, y la diferencia entre estos 6 puntos de 54 a 60 no va a ser mucho tampoco. Es decir, la diferencia entre el grado alcohólico que te va a dar no va a ser tan abismal, ¿no? La diferencia es que por lo menos te diga que tenés que tener una densidad de 1060 y te sale una de 1040, entonces sí, ahí pues ya hay un problema en la extracción. Entonces tenés que ver bien. Pero esa pequeña diferencia que tenés ahí no te va a afectar mucho, pues. Es decir, pero como te digo, entre menos agua le des, más denso va a ser. Hola, ¿qué tal, don Martín? Un saludo. Yo quisiera preguntarle en términos generales con respecto a lo que es el marinaje de la cerveza. Esto con el fin de asesorar mejor al cliente y que se pueda apreciar tanto el sabor de la cerveza como a su vez eh, aprovechar las características de la comida que vaya a ingerir. Hola, Josh. Bueno, con el tema del maridaje, pues como lo mencionaba anteriormente, las cervezas claras, como la rubia, se combinan mucho mejor con comidas un poco más ligeras. Es decir, hablamos de pescados, hablamos de ensalada, hablamos de pastas, ¿no? Como lo decía anteriormente, como con el vino, ¿no? Las cervezas rojas ya van como con comidas un poquito con mariscos, cerdo, ¿no? Chorizos, y ya las negras también van con carnes ya más rojas, chorizos más fuertes, comidas picantes, van muy bien así, es decir, pero en esencia también todo radica acerca del gusto. Es decir, obviamente existe una regla, pero pues la gente generalmente siempre va hacia lo que le gusta, ¿no? Y la combinación que ellos prefieren. Pero bueno, la regla en general es esa. Es como cuando te preguntan cuál es tu preferida, ¿no? O cuál me recomendás. Cuando un cliente te dice cuál me recomendás, vos le podés recomendar lo que a vos te gusta, pero vos no sabes lo que a él posiblemente le gusta. Por eso siempre hay que preguntarle como qué tipo de sabores les agradan, qué comidas les gustan. Entonces vos ya podés ir viendo en tema de bebida qué recomendarle.
Familia, con el tema de la cerveza de frutas, pues hay dos formas de hacerlo con el tema de la fruta, ¿no? Es decir, obviamente siempre vas a utilizar las maltas porque siempre lo que vas a hacer simplemente es saborizarlas con fruta, darles tonos, sabores, aromas más frutales de los que ya que puede tener con el lúpulo que utilices. Como te dije, los lúpulos también tienden a dar esas características frutales y distintos tipos de frutas, dependiendo del tipo de lúpulo, ¿no? Sean más amargosos, sean más frutosos, sean más de sabores y sean más de olores. Ahí existe la variedad en tema de lúpulo. Existen dos formas. Uno, en la cocción, que le puedes agregar un poco de fruta, pero obviamente eso va a depender de las cantidades que elabores y de tu equipo. Entonces las cantidades que elabora, hablando en litros, ¿no? Vas a tener que sacar una fórmula para ver qué cantidades de fruta le puedes agregar, cuánta cantidad. Y otra también se hace en la fermentación. Se le agregan los pedazos de fruta al proceso de la fermentación, lo cual le va a dar un toque un poquito más, más sutil, frutal en la cerveza, ¿no? Esos son como los dos momentos en donde vos podés agregar la cerveza. En uno va a quedar un poco más intenso, en el hervor obviamente, porque ahí se hace una extracción un poquito más intensa, y en el otro queda un poquito más ligero, más sutil en ese aspecto, ¿no? Recuerden, chicos, visitar mi página de Facebook, Cervecería Artesanal La Porteña Cervecería Artesanal. Cualquiera por ahí, búsquenlo. Y nada, darle like, se los agradecería muchísimo. Y bueno, cada vez que venga alguien por estos lados de cualquiera de los países involucrados en este maravilloso evento, pues recuérdenle que acá tenemos buena cerveza para ofrecer. Saludos a todos. Ya coronamos, estamos en la grande y de aquí no bajamos. Ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Ya coronamos, estamos en la grande de aquí no bajamos. Ya coronamos, man.